Yo casi vamos a proponer, si te parece, entramos en la última parte, pues hacemos una valoración un poco... Quédate aquí, Ángela, por favor. Sí. Martín, por favor, si tenemos ahora un punto final, que es un punto que es un poco tocar la realidad, dentro de lo que es la realidad un proyecto semisólido. Pero vamos allá. Estamos muy expectantes. Sí. No. Estoy un poco avergonzado, visto el nivel de los conferenciantes. Me alegro que solo me hayáis dado 15 minutos, porque la verdad que impresiona el nivel que escucho de las... Pero bueno, efectivamente, yo creo que lo que puede ser más interés es contaros, dado que no estoy al nivel del conocimiento de la gente que está aquí, contaros los problemas que estamos teniendo la aplicación de alguna de estas cosas en el mundo real, ¿no? Y no a nivel experimental de alta conocimiento, tecnología y alta investigación, sino pues eso, intentando arrancar los primeros proyectos. Como tengo mucho rollo, he traído un vídeo que tenemos hecho de 6 minutos y luego intentaré contar tres pequeñas ideas para, bueno, intentar generar el debate, porque si no estoy seguro que me extiendo, y os contaré un par de cosas más. Pero así os conocéis un poco el proyecto Greenport en un vídeo de 5 o 6 minutos y luego entramos y cuento alguna cosilla de la experiencia en los 3 o 4 proyectos que estamos intentando tramitar vinculados, ya digo, sobre todo con el amoníaco verde. Adelante, cuando queráis. Lo lanzas desde ahí. Lo lanzo desde aquí. Sí, soy capaz. Ya tienes la flecha. Aquí está, vale. El puerto de A Coruña se encuentra localizado en el noroeste de la península ibérica, en una ubicación privilegiada en las principales rutas de tráfico marítimo internacional. Un puerto vinculado fundamentalmente a los tráficos energéticos, como el movimiento de petróleo crudo y productos derivados vinculados a la refinería de Repsol. El puerto exterior cuenta en la actualidad con una superficie de unas 190 hectáreas, con 2 obras de abrigo, un dique y un contradique, que generan una gran superficie de agua abrigada, así como un muelle de 1.500 metros de longitud en una única alineación, con calados comprendidos entre los 15 y los casi 22 metros de profundidad. Un puerto en el que los operadores portuarios han realizado un esfuerzo muy significativo, duplicando sus inversiones y disponiendo de los medios de manipulación y de almacenamiento más modernos y eficientes. La inversión privada en el puerto supera los 300 millones de euros. Hasta la fecha se han movido más de 12 millones de toneladas. El movimiento de graneles sólidos agroalimentarios, azufre, aluminio, coques, cemento y clínker, así como maniobras de Project Cargo, se suman a una lista de más de 1.200 operaciones realizadas. Desde el puerto exterior de A Coruña se ha enviado un puente completo hasta Colombia. También se han exportado a Senegal unas estructuras para la construcción de una mina de oro, la estructura de soporte del prototipo del aerogenerador ELISA, ubicado en las Islas Canarias, y se han movido piezas de grandes dimensiones para una de las torres de la refinería de Repsol. El puerto exterior de A Coruña ha sido testigo de excepción de la construcción de distintos cajones de hormigón, con destino a la ampliación del puerto de Aberdeen, en Escocia. Recientemente se han fabricado también 6 cajones con destino a la ampliación de un aeropuerto en Filipinas. En la actualidad, el puerto exterior de A Coruña cuenta con una red viaria interna de distribución, con viales amplios y adaptados para el movimiento de mercancías, que se conecta con la red de interés general del Estado. El acceso ferroviario está actualmente en desarrollo, estando prevista la finalización de las obras en el verano de 2026. La culminación del mismo nos permitirá acabar de trasladar algunos tráficos de la ciudad, como los graneles sólidos y el bioetanol. La estrategia del puerto exterior de A Coruña se encuentra plenamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El proyecto A Coruña Greenport gira en base a las siguientes líneas estratégicas: la cadena de valor del hidrógeno verde, digitalización y modernización de las empresas ubicadas en el puerto,
desarrollo de energías renovables eólicas marinas, almacenamiento de energía y electrificación del puerto, transformación industrial y producción de biocombustibles. Todos estos proyectos tendrán un gran impacto en la generación de empleo, así como en la reducción de emisiones de CO2, estando prevista una reducción de al menos 800.000 toneladas al año. El proyecto contribuirá también a la transición ecológica de las industrias de nuestro entorno. La empresa Inditex ha solicitado una concesión para la instalación de 3 aerogeneradores que suministrarán la electricidad necesaria para el funcionamiento de sus instalaciones en Sabón, así como para el propio autoconsumo del puerto. A esta inversión se suma el proyecto presentado por la empresa Enerfin para la producción y distribución de hidrógeno verde para la movilidad. Recientemente, otras empresas han mostrado su interés en nuevos desarrollos en el puerto exterior. Estos proyectos contribuirán a conformar el gran puerto del siglo XXI. Un gran hub de descarbonización industrial y logístico. Breve presentación del puerto y de lo que somos. Y veíais ahí que una de las estrategias actuales es el Green Port, que tiene esos 5 grandes ejes. Y uno de ellos, como hablamos, tiene que ver con el motivo de la jornada, que es el hidrógeno verde o renovable, de todos los colores. Y, bueno, en nuestro caso parece que los proyectos van a ser a través de hidrógeno verde, pero evidentemente teniendo la refinería de Repsol al lado, pues que también hacen azul y otras cosas, pues puede haber otros proyectos. ¿De qué se trata? Pues nosotros tenemos aquí 2 líneas principales. La nuestra, somos un puerto, es decir, que principalmente movemos mercancías de nuestro entorno. Y por lo tanto, la principal es la industrial como materia prima para hacer amoníaco verde para fertilizantes. Esto lo cuento con más detalle porque es la importante. Y tenemos una segunda, que es un pequeño proyecto experimental que hemos presentado ahora a proyectos pioneros, en el que los molinos que Inditex instala en Langosteira, ellos llevan un cable directo a su instalación para decir que no es que solo sea con las PPAs como hacen ahora, sino que la energía, el electrón va directamente a su fábrica y la que le sobra nos la dejan para operar en el puerto, que también sin desplazamiento tengamos allí dentro del puerto. Nosotros tenemos una excepcionalidad, los puertos somos los únicos en España que podemos producir, distribuir y comercializar con la misma entidad. Es una excepción que no pueden hacer las grandes compañías eléctricas. Y ya estamos distribuyendo y comercializando, pero queremos también producir. Y tenemos previsto un mix, no solo con los molinos, sino con fotovoltaica y un proyecto experimental también de offshore flotante. Pues como os decía, energía, parte de esa energía que le sobra a Inditex con los propios molinos allí, va para, estamos generando un Smart Grid, que es la parte más complicada, para cuando antes vi el proyecto, estamos colaborando con mucha gente y es muy complicado por el tamaño en el que estamos, es decir, que no es una pequeña operación, sino estamos hablando ya de decenas de megavatios y es complicado el proyecto y ese Smart Grid estamos haciendo con un consumo colectivo con excedentes con Inditex. O sea, todo esto se complica legalmente, está muy verde y tenemos cuantas consultorías de Inditex y nuestras trabajando en cerrar este proyecto que es muy complicado. Es la parte más complicada del proyecto, ese Smart Grid, ese cerebro de toda la gestión energética. Como decía, parte de esa energía va a ir a nuestros operadores y parte de esa energía, una parte más pequeña, a una planta para una hidrogenera, una electrolisis que lo hace Enerfin de 1 megavatio, muy pequeñito, vinculado de una forma experimental para suministrar hidrógeno a través de esa hidrogenera y ayudar a la descarbonización del entorno, un compromiso, porque ahí como puerto no es nuestro negocio, pero un compromiso de ayudar a la descarbonización, empezar a probar, movemos cientos de camiones cada día y algunas de esas empresas de camiones y de autobuses quieren empezar a probar el hidrógeno porque saben que viene, sobre todo, como decían antes, pues para el transporte pesado y de distancia parece que va a ser pero por ahora son mucho más caros
los camiones y los autobuses y nos está costando muchísimo que se incorporen a pesar de las ayudas, de las subvenciones, y además hay determinadas marcas que te piden un número mínimo de camiones en la compra. Pero bueno, uno de los carroceros que viene incluso monta taller. Bueno, estamos montando ese proyecto, pero nos está costando muchísimo el consumo. Y es verdad que tenemos al lado Repsol, y Repsol nos dice, como bien decían antes, que es capaz de comprar todo el que se produzca, creo que consume 20.000 toneladas al año, siempre y cuando el precio, como decían antes, sea asumible. Este proyecto no va en esa línea, por eso tampoco participa Repsol, aunque es posible que Repsol nos haga el backup con su azul, por si acaso pues hay algún proceso que tengamos. Pero tenemos compradores industriales en el entorno que también tienen interés en probar. Y, evidentemente, ahora que os oigo, pues hablaremos con Carlos Lamora y con Energy Lab, porque podemos suministrar toda esa cantidad de hidrógeno que hace falta en Edar de Bens, de la que además tengo el honor de haber sido fundador y la primera consejero de su puesta en marcha, y encantados de poder colaborar en ese proyecto. Y, por lo tanto, este es un proyecto muy experimental que estamos teniendo enorme dificultad en el consumo. En garantía del consumo. Tenemos ciertas esperanzas porque, bueno, la parte producimos la energía, el hidrógeno y el consumo todo en el mismo sitio, y esperamos que eso ayude a tal. Por supuesto, esperamos pasar de ese 50% y, bueno, pues suministrar carretillas. Las carretillas sí que está bastante generalizado y es un tema fácil, pero los temas de autobuses un poquito más fácil que el camión, pero el camión está por ahora complicado por los costes y por las necesidades de las empresas. Pero este es un proyecto experimental y es un poco un compromiso social del puerto con el entorno, con la descarbonización, y ahí tenemos la capacidad de tener esa hidrogenera y una serie de producciones y cosas que a lo mejor las empresas del entorno, a pesar de que son importantes, no se animarían o no se ponen, y nos permitirá al entorno de Coruña pues tener una experiencia y empezar a probar con autobuses de La Coruña, con los autobuses. Bueno, vamos a intentar arrancar una prueba. En principio, habrá que verlo todo, nos dicen que se va a hacer aunque no haya estos fondos pero bueno, evidentemente si vienen los fondos pues nos permitirá ayudar, e incluso parece que haya un comprador industrial que a lo mejor nos obliga a subir a 5 megavatios. Pero bueno, esto todo está muy incipiente, estamos empezando el proyecto, pero estos señores han solicitado, ya ha habido un concurso público, se le ha adjudicado ya el sitio, han puesto los avales y está en tramitación pública ya, o sea, no en tramitación ambiental, o sea que esto va para adelante. Esperamos tener los molinos a final del 23 y esta planta de hidrógeno a principio del 24. Bueno, esto es un proyecto experimental, ya digo. El proyecto de verdad portuario es el de almacenamiento como materia prima del hidrógeno verde en forma de amoníaco verde. Y en este sentido tenemos 3 grandes proyectos industriales que vienen con los off-takers. Es decir, tienen garantizado el 80% de la compra y la idea es que incluso que entren en el capital. Son grandes, perdóname que algunos nombres no puedo decirlo porque lo primero que hago es firmar siempre un NDA hasta que esto... Pero bueno, hay uno que se ha hecho público, que es empresa Fisterra del grupo Blackstone. Dinero le sobra todo y están armando el proyecto y vienen ya con tenemos los 2 off-takers de las 2 principales proyectos, son las 2 empresas más grandes del mundo de fertilizantes, que el que esté en el mundo ya los conoce y que ya manejan, tienen sus propios barcos de amoníaco, tienen sus plantas de amoníaco, ya vinieron ellos, nos explicaron los directores de seguridad mundiales todos los temas, nos han enseñado las plantas que están haciendo en Estados Unidos y en el norte de Europa al lado de casas, para que nos quedemos tranquilos y están en construcción, y parece que este proyecto, a pesar de la dificultad, y ellos hablan del entorno de 2,3 euros kilo de hidrógeno. Este es el precio, y hacen PPAs a 20 años de compra de energía y tienen garantizado 20 años la venta del amoníaco al off-taker. Este es un negocio financiero, por lo que yo entiendo. Que sean capaces de desarrollar la tecnología, pues esto sabéis mejor los que estáis aquí, pero bueno, son grupos muy potentes económicamente y es posible. Hay otro segundo proyecto también de gran energética que es idéntico pero más pequeño. Vemos que el proyecto es similar. Asunto, este segundo proyecto
bueno, pues yo creo que tiene algo más de interés todavía porque yo creo que va en la línea de lo que yo creo que vamos a acabar generando en el entorno. Y yo creo que el hidrógeno lo tenemos que producir en donde está la energía y el agua, y eso que en el puerto exterior tenemos la estación de Sabón con 400 megavatios en la puerta, y hace la captación en el puerto incluso, o sea, en la puerta, y tenemos un embalse que nos da 300 litros segundo en la puerta, si tenemos el agua y la electricidad, pero aún así el metro cuadrado de un puerto es muy importante, y yo creo que estamos teniendo ahora mismo una exigencia grande de suelo, que las plantas de hidrógeno se van a tener que colocar en el gran corredor de la energía gallego que está quedando sin uso industrial, que es Mesón do Vento, Meirama, Teixeiro, As Pontes, Alcoa. Ese gran corredor es el de la supergran energía, donde va toda la energía verde, hay agua y embalses y tenemos energía a sobrar, y más si está parado Alcoa. Y ahí es donde yo creo que hay que producir energía y bajarla en tubería a los consumidores, que es un eje Meirama, refinería, puerto exterior, distancia cercana, no es demasiado grande, y hay gas, además podría ir paralelo al gas, y el otro, As Pontes, Reganosa, Puerto Ferrol, e incluso con comunicar esos dos en una red de consumo, donde están los grandes consumos, porque aquí, aparte de eso, tenemos otra gran industria consumidora de energía y de calor. Y yo creo que el proyecto tiene que ser producir allí y bajar ya y depositar y almacenar solamente en forma de hidrógeno o de amoníaco en los puertos para su importación y exportación. Y tenemos un tercer proyecto que no es de exportación, sino que es de importación. Una de esas empresas, grande, muy seria, que está fabricando ya y está haciendo las grandes plantas, esas que se hablen en otros países, no puedo dar muchos más datos, quiere traer ese amoníaco a Europa. Y uno de los sitios donde quiere traerlo, porque lo distribuirá en varios sitios, es en Langosteira. Entonces traería ese parte de ese amoníaco para Europa, que se produce pues, con el sol en esos países que ya están esas obras en marcha. O sea, que parece también posible la estrategia. Y todo esto, bueno, que esperamos que nos haga ser un hub de amoníaco verde para poder distribuir y vender. Hemos estado con el puerto de Rotterdam, hemos estado con las grandes empresas en Rotterdam, con Vopak, que son los grandes distribuidores del mundo, y están ya construyendo las plantas de amoníaco allí y tienen el gran consumo. Solo Rotterdam tiene 5 refinerías dentro del puerto. Más luego están construyendo ya los hidrotubos. Hemos estado con la empresa nacional de distribución de hidrógeno en Holanda y están ejecutando los tubos ya. No es que esto sea el futuro y las plantas de amoníaco se están construyendo ya. Y hemos estado con ellos porque son parte de los que van a distribuir y comprar el amoníaco que pudiese producirse. Y ya están ejecutando 42 kilómetros dentro de Rotterdam y están ya con el plan con Alemania para llevarlo hasta el Rin para todas las refinerías del Rin y están reutilizando una de las líneas que tenían de gas antiguas. Holanda tenía 4 grandes líneas de gas y están dejando 3 y una dedicándola únicamente para el hidrógeno. O sea que esto parece que va, no sé, efectivamente está muy verde todavía y todavía 71 gigas, como decía antes yo me reía, digo, joder, los españoles cómo nos gusta pintar, luego ves los holandeses con 10 y luego ya 3 y 2. Bueno, ya también es verdad que a mí lo que me explican esta gente es que tiene localizados los sitios donde sobra energía verde en el mundo. Y europeos que sobre energía verde en el mundo solo es España. Entonces los alemanes por eso nos dan 20.000 millones, nos venderá la tecnología después, y el hidrógeno se irá en forma de amoníaco para las plantas de Alemania. Esto es lo que yo veo sin saber nada. Pero al final nos dan los 20.000 millones para que le compremos la tecnología y le produzcamos el hidrógeno verde para su industria del norte de Europa, porque todas las empresas que están viniendo son multinacionales del norte de Europa, de Alemania para arriba. Entonces, al final quieren hacer lo mismo que hacían en Gris. Y la tercera línea que estamos trabajando, y tampoco siento no poder dar nombres y cosas, pero también son empresas muy serias, vienen industriales. Y creo que nuestra apuesta es que Coruña creció industrialmente y se crearon las empresas cuando sobraba energía en los años 60. Se creó los Ferroatlántica, los Aluibérica, los Grafitos, toda esa industria porque sobraba energía. Hoy creo que tenemos está acabado ese modelo
todos lo sabemos, están cerrando esas fábricas, están teniendo problemas, y yo estoy convencido que tenemos una enorme oportunidad de reindustrializar Coruña por la energía verde. Y de hecho están viniendo también los otros dos sectores. Están viniendo los del acero y es posible que a lo mejor haya nuevas industrias de acero vinculadas al hidrógeno verde, porque quieren hacer acero verde, y es posible también que alguna otra industria química o alguna otra pues pueda venir. A mayores está el gran consumidor, que es Repsol, aunque estos proyectos ni hablan con Repsol. Es decir, y nosotros lo que esperamos, y el proyecto que también le decimos a otros proyectos que está haciendo Galicia, o Repsol, lo que sea, es produce todo el hidrógeno que quieras, que se pueda almacenar. Cuando los molinillos quieran, almacenamos el hidrógeno, que es lo que hablabais antes, lo almacenamos en forma de amonio y lo sacamos en barcos si no se gasta. Y si se gasta, primero descarbonizar aquí, buscar proyectos y si no, lo vendemos a otros sitios. Para la primera vez que España tiene petróleo y tiene capacidad de exportar energía, pues, aprovechémosla. Y este es el proyecto en el que estamos, ilusionados, pero claro, es un proyecto en el que bueno, iremos viendo cómo van las cosas. Por ahora los socios son grandes industrias con fondos de inversión muy potentes detrás y esa es la garantía que te da, pero bueno, también sabes que están en muchos proyectos y en muchas cosas y que luego habrá que decantar todo eso y ver, pero yo creo que las condiciones del puerto de Coruña, en superficie, en nada lado, en calados y en una serie de condiciones, ya no digo sin producir para hidrógeno porque tenemos agua y electricidad, hay muy pocos sitios en España o en Europa que tengan las condiciones que tiene hoy Langosteira y eso es lo que nos anima a pensar que alguno de esos proyectos puede recalar aquí. Perdón, si me dejáis hablar es que no traía ya el vídeo para no extenderme, pero bueno, oye, a vuestra exposición y nada, que encantado de estar aquí y que hayáis estado aquí y en lo que pueda participar, aunque no estoy al nivel, pues encantado. Muchas gracias. Vamos a tratar de facer así como unha especie de volumen final de conclusións, un pouco aberto a todos os participantes, tamén os poñentes, por suposto. E entón, pues, non sei, aquí temos... Yo voy a lanzar una primera pregunta, Emilio, y es economía. Bueno, yo empiezo por decir que Greenport, efectivamente lo veo green por ahora, porque a mí me preocupa que un coste, si no me salen mal las cuentas, de 1 a 2 euros por kilo de hidrógeno, 1 o 2 euros es lo que nos cuesta un kilo de gasolina. Y un kilo de gasolina tiene notablemente más energía que un kilo de hidrógeno. Yo no sé si esto sale a cuenta. No es un valor muy alto. O sea, a mí lo que nos dices es incluso estabas dando más alto. 2 y pico, 2,3. Yo vi por los datos que dio Emilio, sí. Hice mis cuentas así rápidas y me salió 1 a 2 euros por kilo. Eso no es un valor muy alto. Ya teniendo en cuenta que nos han regalado la inversión, que la electricidad es electricidad sobrante, porque la electrólisis es muy cara, termodinámicamente es muy caro. Entonces, a mí, que soy de balances de materia y energía, ¿qué quieres? Me resulta... Yo entiendo que no sé, seguramente el mundo va por ahí, pero yo no lo veo como lo del amonio, el amoníaco. El amoníaco y las plantas de amoníaco, que para sintetizarlo, recordemos que hacen falta 1000 atmósferas, hacen falta 600 grados centígrados, hacen falta unos reactores catalíticos del copón y que ahora la inversión, las plantas más pequeñas de amoníaco importantes son de 1 millón de toneladas para arriba. Fertiberia va a poner una planta de 700 megavatios en Huelva, me parece, y aún así yo también lo veo en globo, comparado con las plantas de hidrógeno que tienen montada, pues por ejemplo en Dubái. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Entonces, esta es mi primera pregunta, así de naif, que os la cuento a vosotros así de... Yo, a lo mejor hay que ser un creyente, pero yo tocando tierra seguramente mal, seguramente con muchas... Pues pongo el dedo ahí en la llaga, no sé, que vosotros podéis opinar sobre el hidrógeno, en particular el vector amoníaco.
No sé qué opináis. No, Abierto yo al antes, público. También abierto a los... Mejor a los prefiero de hablar internet. antes porque si ya no puedo hablar. Pero yo creo que aquí hay dos aspectos. Uno es los que lo quieren usar y lo quieren comprar, ya utilizan amoníaco y lo necesitan y quieren hacer fertilizantes verdes y son bastante más grandes que Fertiberia. Es decir, los que, vamos, Fertiberia es el hermano pequeñísimo de los que estamos hablando. Y segundo, lo que me trasladan también es una estrategia europea de dejar de depender de Rusia, que es donde se fabrica el amoníaco actualmente. Y entonces, esto es una estrategia ya que quiere dejar de depender Europa de los países, de otros con unas inestabilidades políticas tremendas o con otras. Y entonces Europa va a poner la pasta para no depender energéticamente. Y la idea que yo creo es ganar escala, lo que me cuentan, yo no, es que esto no sé nada, me da vergüenza, y de ganar escala, por eso el offshore, potenciar el offshore grande escala, ganar escalas en todo, y aquí los proyectos son de 1 giga. Es decir, que yo cuando me reuní con el director general de Planificación Energética de Madrid, le dije, necesitamos 3 gigas. Por eso digo, vayamos a donde están los 3 gigas, porque por mucho línea de alta tensión que tengamos hay que reforzar demasiado para... Sí, no van a ser 3 gigas, es lo que digo, es una animalada. ¿Cómo lo produces, esos 3 gigas? Claro. No, y sobre todo, no sé si conoce, si al final, ¿qué nos van a llamar hidrógeno verde? Si al final hay distancias, hay tiempos, hay cosas, si son 15 minutos, se acabaron los 71 gigas en 10 minutos. Entonces... Pero claro, si Europa dice que la energía nuclear es verde, espero que también diga que se puede producir en Almería para hacerlo en Coruña, porque si no, sí que ya todos los proyectos de todos los tenemos que ir dejando o hacer mini plantitas al lado de... Pero si queremos hablar de tamaño para toda Europa, esos de 40, el resto de Europa, que son seguramente más realistas que los españoles, han puesto 15 sobre la mesa, quedan 25. Entonces, en los objetivos, seguramente no hagamos 31, pero si queremos que lo hagan, nos tendrán que ayudar y nos tendrán que decir que cualquier cosa es verde, porque si no, digo yo, no sé, pero ahora que hablen los que saben y perdonadme la osadía de hablar aquí. A ver, yo añadiría, aparte de lo que tú has dicho, que clarísimamente es eso, aquí lo que se busca es llegar a escala. Y entonces el hecho de hacerlos a escala es economía de escala y empezar a bajar un poco lo que son los costes operativos. Y al final, Juan, tú date cuenta que aquí al final es, si yo como Repsol estoy comprando el hidrógeno gris a 1 euro y mucho tengo... menos. No, ¿qué coño? No. No. A mí me dijo, la directora de la refinería me dijo a 2 euros. ¿Qué va? Sí, pero es que claro, ellos te meten todo lo que son los impuestos de todo lo que emiten. Al final tú el coste es la materia prima que tú utilizas más las emisiones que te cobran por impuesto, igual que en nuestra gasolina, tú cuando vas a llenar el depósito, ¿cuánto es el coste real del gasóleo o la gasolina que tú metes? El 10 o 15%, todo lo demás son impuestos. Estos también meten los impuestos. Entonces lo que tú haces es, si yo estoy consumiendo hidrógeno gris y me cuesta, por poner números redondos, 1 euro, y me van a subir los impuestos a las emisiones de CO2 porque tengo que descarbonizarme porque Europa me lo va a exigir, a mí con que me lo des a 1,5 euros ya me sale la cuenta. Entonces el objetivo que se está es entre 1 y 2 euros y eso es el 2025-2026. Fíjate que después en la hoja de ruta es, una vez que llego al 2030 con esos 4 gigavatios, solo aumento el tamaño de las plantas, porque lo que necesito es más cantidad y la gestión, como tú bien dices, de cómo voy a mover de alguna manera todo eso. Esas son las cuentas. Esas son las cuentas. Lo admito, pero no lo entiendo. No es, lo admito porque, bueno, supongo que no todo el mundo estará equivocado, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo porque a mí no me salen esas cuentas, porque es lo que digo, es que producir, supongo que nadie va a producir más caro de lo que puede. Tú te podrás poner la economía donde quieras. Si tú tienes un amoníaco que aquí lo produces a 10 euros la tonelada y hay otro sitio que lo producen a 0,5, pues ¿quién lo va a comprar aquí, por muy verde que sea? No lo sé, no lo sé, pero a mí me parece que, al revés,
En España se cerraron cuántas plantas de... Aquí en Coruña había una planta de Fertiberia. En Asponte se ve otra planta. En Avilés, etcétera. Es que quedan 2 o 3 en España. Porque es un tema de gran tonelaje. Se centró ahora en Cartagena y en Huelva. Porque las demás se cerraron. Porque no dan volumen. Entonces, a mí me extraña, a mí me extraña que salga a cuenta, aunque sea el hidrógeno verde, aunque sea el hidrógeno gris, aunque sea el hidrógeno amarillo, el amoníaco hay que sintetizarlo y es muy difícil y es muy costoso, energéticamente es complicadísimo y requiere unas instalaciones muy sólidas. Entonces, me extraña, pero bueno, insisto que si hay empresas que van a hacerlo, pues que lo hagan. Ahora, yo simplemente muestro mi... Para que empecemos a hablar de algunos números y tal. Claro, yo también soy escéptico, porque además hasta aquí, hasta que vemos... Pero cuando te viene la empresa que mueve el 35% del amoníaco del mundo y pone un aval de 3 millones de euros, ya lo tenemos en la caja, 3 millones de euros, y contrata una ingeniería aquí en España y le paga 700.000 euros por el proyecto, empiezas a ver que los faroles son caros. Quiero decir y nosotros, es decir, estos son datos de un proyecto real. Es decir, entonces dices, oye, pues sí, pero yo tengo que jugar ese partido, claro, no puedo decirle a una persona que aparte con gente que te enseña las plantas que está haciendo ahora mismo construyendo en Estados Unidos, y a mí ha venido el director de seguridad, porque estamos preocupados con la seguridad, y ha venido a contarnos y te enseña las fotos de lo que están construyendo en Suecia y de lo que están construyendo en Estados Unidos ahora. La foto construyéndose y las casas allí enfrente. Yo hacer una planta de 1000 atmósferas al lado de una casa, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Pues yo no sé los Aunque tamaños, me pongan ¿no? las fotos, yo no me lo creo. Claro, 1000 atmósferas, 700 grados. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Porque hay fugas, ¿verdad? Puede haberla. Puede haber accidentes. Bueno, sí, pero, oiga... sí, lo que pasa es que... Sí, pues oye, puedes hacer una planta nuclear en María Pita. Sí, me parece muy bien. Ahora, yo no lo haría. La puedes hacer. Bueno, si hay accidente nuclear es igual en María Pita, claro, que... Bueno, yo no lo haría por si las moscas, pero bueno, no sé si estamos... No sé si tenéis más debate sobre... En fin, no centremos en este punto nada más de... una de las conclusiones que saco yo mismo, que estuve en los 4 seminarios, es que en realidad cuando estamos hablando de energía limpia tenemos que estar hablando de un pool. Me refiero que no es decir, es la mejor la solar, es la mejor la fotovoltaica, es la mejor la biomasa. En realidad hay cancha para todos, porque las demandas son increíbles, el reto es extraordinario. No sé cómo vamos a ser capaces de almacenar 30 gigavatios de potencia de aquí a 10 años. La demanda es extraordinaria y, desde luego, el reto es enorme. Ahí habrá que remar todos en la dirección que sea. Por lo tanto, creo que hay cancha para todos y que seguramente los proyectos más exitosos pues son aquellos los que en el final se vayan decantando. Ahora, yo también como conclusión, así no soy experto en energía global, pero a mí me parece que el que tiene una gran baza es la solar fotovoltaica. Es la que, aunque es la que se me queda más lejos a mí profesionalmente, producir una potencia de 1 megavatio que te cueste 300.000 euros, que es un tercio de lo que cuesta una eólica, pues oiga, estamos hablando de valores... Bueno, eso es lo que dicen, yo no lo sé. Bueno, ayer las cifras que pasaron eran 300, bueno, 0,3 me parece, creo que lo tengo por ahí anotado. Pero bueno, a mí, así como oyente de estos 4 días, me gustó muchísimo, me convenció mucho la energía fotovoltaica. La eólica marina creo que tiene una potencia extraordinaria, pero hay un problema social gravísimo, que puede haber una contestación social que al final termina con los proyectos industriales, y esto es algo que hay que tener en cuenta siempre a las personas. La biomasa tiene una capacidad limitada. En Greenalia están procesando 500.000 toneladas para 50 megavatios. 500.000 toneladas para 50 megavatios. Eso, Galicia tiene
como producción máxima 1 millón de toneladas. Podríamos tener 100 megavatios. 100 megavatios son pues, 15 aerogeneradores. Eso es toda la biomasa que se puede producir en Galicia. Entonces yo creo que pero tiene otras ventajas. Yo creo que la biomasa tiene unas ventajas adicionales, limpiar el bosque, etcétera. Por eso digo que hay oportunidades para todos. Ahora, yo como hablando de energía, a mí hoy, si me dijeran, habiendo posibilidades para todas, yo si tuviera hoy que poner mi dinero, no lo ponía en el amoníaco, no lo ponía en el biometano, lo ponía en la energía solar fotovoltaica, que me convenció más. Pero bueno, insisto que soy, en este aspecto, Eso yo oyéndote me hace gracia porque me acuerdo cuando tú hablas con un inversor de un banco y entonces te mira y te pregunta, ¿y usted qué edad tiene? Y entonces ya en función de la edad que le dices ya te lleva hacia un lado u otro. Y la respuesta tuya de la fotovoltaica es porque somos veteranos, ¿no? Y entonces decimos, oye, yo ya estoy a punto de jubilarme, tengo un horizonte de 10, 15 años. La solar fotovoltaica lleva, ¿cuántos años? Un huevo. No tanto. En los últimos 15 años ha tenido la progresión que se espera que tenga la eólica marina y el tema de las baterías y el hidrógeno. Fíjate que no solo digo hidrógeno, yo soy de los absolutos defensores de que tenemos que tener toda la parrilla de todas las soluciones y todas tienen que sumar. La biomasa, ¿vale? Tú dices 50 gigavatios, pero son 50 gigavatios. El otro sumará lo que sea, el otro tal. Son muchos teravatios los que se necesitan en España. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí una de las veces que fui a una universidad. Y estaba lleno de alumnos y entonces había 2 representantes de una asociación social, vamos a llamarla social, el típico discurso populista, ¿vale? Entonces ustedes lo que me están diciendo es que van a poner un montón de plantas fotovoltaicas y nos vamos a quedar sin terreno para cultivar alimentos y entonces la gente se va a tener que morir porque no vamos a tener sitios donde producir alimentación. Esa pregunta. Y le digo, no, es que esto no es de esto. Es que la fotovoltaica no tiene por qué estar en una extensión en un campo, puede estar en un techo, pueden hacerse un código de edificación que los nuevos edificios tengan vidrios. O sea, hay mil formas, ¿no? Pero evidentemente es una de las que tiene que sumar. Pero, claro, ahí cuando te haces esa pregunta... ¿Pero me la querías preguntar a mí? No, es una pregunta de decir... te hacen esa pregunta y ¿qué le contestas a una persona que al final, claro, te puedes imaginar un ambiente en donde el 90% eran alumnos, todos se levantaron, todos aplaudieron y no sé qué, y hombre, si lo que quieres es que te des una respuesta para que los alumnos me aplaudan, la puedo hacer. Digo, ahora lo que te voy a dar es una respuesta profesional y coherente. Digo, eso no tiene absolutamente nada que ver con las 2 horas y media que llevamos aquí hablando y debatiendo. Eso es verdad. ¿Sabes? O sea que fotovoltaica sumará, pero también es cierto que tienes la limitación de las instalaciones que tú vas a poder tener disponibles para ello. Probablemente socialmente, que es un aspecto que yo cuento muchísimo, yo creo que socialmente probablemente es la que menos problemas va a dar. La eólica está dando problemas permanentes, la eólica marina yo creo que va a haber una contestación social imparable y a mí me gustaría que hubiera proyectos de eólica marina. Estamos hablando de unos parques enormes, de una potencia buenísima, técnicamente, pero es que yo creo que en toda y cada vez más, en todo proyecto industrial tenemos que tener en cuenta el aspecto social. Y el aspecto social es algo que probablemente, bueno, esperemos que algo de este seminario en una millonésima parte pueda contribuir a dar a conocer a la sociedad. Yo no creo que en Coruña ni el 1% de la población de Coruña sepa que aquí se está haciendo biometano. Pues sale en el periódico, pero la gente no lo lee. Porque salió la Pedroche hablando de... Es que se estropeó el autobús. Sí, Juan. Porque salió la Pedroche hablando del bus de la caca. Entonces le hizo mucha difusión también, en un tuit de estos. Pero ahí lo que dices, por ejemplo, el Centro Nacional de Hidrógeno lleva 15 años en Puerto Llano y a lo mejor me paso, pero el 50 o 60% de los habitantes de Puerto Llano no tienen ni puñetera idea que existe el Centro Nacional de Hidrógeno. Sí, es verdad. Y están Puerto Llano. Sí, Juan, Fernando. yo solo quería hacer una matización que estoy de acuerdo con lo que dices y desde luego con el esfuerzo de comunicación social en todo.
en la eólica offshore, en el hidrógeno. Es un tema claramente que hay que llegar a la sociedad, explicar bien lo que es el hidrógeno, pero también en la fotovoltaica, que también hay problemas con la fotovoltaica y también ahora pues, se está tirando la tendencia hacia la agrovoltaica por aquello que es un poco más compatible con los usos, ¿no? De los terrenos, ¿no? De los territorios, y que haya, digamos, no perdamos capacidad, ¿no? de producción agrícola. Y sí que te digo que ahora con el entorno que tenemos energético en este momento a nivel mundial, a nivel nacional, con los precios que hay, que decir, oye, pues la fotovoltaica, estupendo, van en moto. Pero yo que he tocado en un momento de mi vida profesional hace unos años el tema fotovoltaico, y la duda de la fotovoltaica era, con la evolución de precios que se esperaba tener, el coste, o sea, el precio que te iban a pagar la energía era prácticamente cero. Era la famosa curva de Pato de que se habla, ¿no? De los precios de generación fotovoltaica. Entonces, en aquel momento, claro, la gente decía, joder, vamos a invertir en hacer plantas fotovoltaicas cuando la energía te la va a pagar a cero o muy poco. Claro, imagínate ahora que está a 200 y pico euros el megavatio, ¿no? Pues ahora cualquiera haría una planta, pero quiero decir que esto es tan volátil que yo tampoco me atrevo a predecir qué es lo que puede suceder. Pero estoy de acuerdo contigo en que en cualquiera de las vertientes esto tiene que ser un mix, y en todos ellos es necesario que haya comunicación hacia la sociedad de los objetivos y en qué consiste, que yo creo que falta mucho por hacer. Yo creo que son unas palabras estupendas de clausura del seminario. Llegamos, no estaba preparado, pero lo hizo muy bien. Simplemente, oye, agradeceros a todos los pacientes de Internet que a lo mejor nos atendemos suficientemente, y yo os voy a pedir a los que estamos aquí presentes que le demos un aplauso a nuestros... Aquí Martín Sande dice que le han gustado las reflexiones finales, así que Fernando, has dado en el clavo. Bueno, y a vosotros, pues muchísimas gracias. Algunos habéis estado los 4 días, otros estuvisteis alternando, pero bueno, esperamos que esto haya servido pues para, bueno, darnos un pequeño barniz, una pequeña aproximación a lo que yo decía al principio, a una revolución que estamos viviendo en directo y que no nos estamos dando cuenta. El mundo está cambiando a tal velocidad delante de nuestros ojos y no lo vemos. Si alguien de vosotros me hubiera dicho hace 5 años que había un tren que funcionaba con hidrógeno, os hubiera dicho, estamos locos. Y resulta que ya hay trenes funcionando con hidrógeno. Hasta en España va a haber alguno. En Italia hay trenes funcionando con hidrógeno. Trenes funcionando con hidrógeno. Pasamos del carbón al hidrógeno. Oiga, es que esto es una revolución y no la hemos visto. Entonces, bueno, pues si para esto sirvió este seminario, pues bienvenido sea. Gracias.